Leonel Fernández, Danilo y el propio Luis Abinader. ¿Tenía conocimiento por lo menos Luis de que este golpe de las candidaturas emergentes venía, o a él también le tomó por sorpresa? Mentira, él dijo que ya no volvía más. ¿Por qué tú crees que él lo dijo? Porque le dijeron que no puede volver. Ya Luis está quemado, como decimos en dominicano. El organismo se había creado, si mal no recuerdo, fue en el 2010, por ahí anda la legislación marco de su creación. Pero ¿por qué no entró en función hasta el 2017? Segundo periodo de Danilo. Precisamente por eso que tú estás diciendo, por ese tipo de maniobras. Y si vamos por el lado de los Brache, por ejemplo, por parte de su mamá, de Pedro Brache, eso están desde antes de la dictadura de Trujillo. O sea, están en cuando Trujillo estaba planeando su ascenso al poder, estaban ellos ahí. Te voy a poner una imagen bastante clara. Aquí se está hablando de 30 años de corrupción. Son más, pero se está hablando de 30. ¿Y quien dijo eso fue Leonel? Sí. Ojo con eso. Si un candidato emergente llega a la presidencia y una persona conocida por ti, y te convoca a ti, te dice, Herberto, yo quiero que tú seas mi asesor personal, porque tú conoces muy bien cómo se maneja esto, tú sabes por dónde le entra el agua al coco aquí, ¿tú aceptarías? Entonces, estamos hablando de algo que es inamovible, que va a ser el peor obstáculo para ese candidato emergente. ¿Con qué cuarto va él a hacer qué? ¿Tú sabes lo que pasa si esa gente te retrasan el pago de los pocos impuestos que pagan? O te paralizan o te estrangulan en cualquier sitio. Que esos mismos empleados estatales no van a tener su sueldo. Así de simple. En estructura. No la tenían. La fueron creando a lo largo del tiempo y tuvieron que utilizar reformista Guillermo Guzmán Fermín. ¿De dónde? Partido Reformista Servil. Aristide Fernández Suco. Exactamente. Acuérdate que cuando el Partido Reformista hace la alianza con el PLD, con Leonel Fernández como candidato, Danilo Medina estaba en el Congreso. Danilo Medina se juntaba con los reformistas en el Congreso. Por eso es que se llega al acuerdo, porque vieron que ya Joaquín Balaguer estaba enfermo para no volver más. Entonces ellos quisieron garantizar su salida impune. Nadie habla de esa gente, ni de dónde se encuentran. Remberto Pichardo tiene la primera bomba que revelar en el juego de poder de República Dominicana. Uno pudiera quizás pensar a veces que a Remberto le gusta la polémica, pero les digo yo que, caramba, no es que quiera ahora venir de soberbio, pero a mí me parece que los planteamientos de Remberto ameritan no menos que reflexión. Yo no digo que él tenga la verdad absoluta, no obstante, lo que suele plantear son ideas que remueven los cimientos fundamentales del juego de poder. Eso es así como que 2 más 2 es 4, por eso lo tengo aquí y por eso procuro que esté intermitentemente por acá. Y si tuviese yo el dinero que él vale, lo pagaría para que esté aquí todos los días. Entonces, Remberto tiene la primera bomba. Y a mí me fascinó porque es una respuesta a un tema que yo me he estado preguntando. Inmediatamente irrumpió en el escenario político local y social también, que es el tema de las candidaturas emergentes sin la necesidad de los partidos políticos. Que yo digo, sea Pato o Gallareta, yo apoyo categóricamente al Tribunal Constitucional en esa decisión, independientemente de lo que tenga que decir Remberto Pichardo ahora. Porque yo dije, si esto es un plan, producción, el sabotaje, por favor, en el fondo. El sabotaje en el fondo, por favor, producción, hablen ahí. Si eso es un plan de Luis Abinader, si es un plan de la plutocracia, de la oligarquía, ok, ese plan no tiene por qué salirle bien. ¿Tú me estás oyendo, Remberto? Sí. Ese plan no tiene por qué salirle como ellos quieren. Porque aquí lo que se están dando son básicamente
las condiciones para que si yo mañana quiero aspirar a la presidencia, yo no dependa de la voluntad de Danilo Medina. Yo no dependa de la caprichocracia. ¿Y qué es la caprichocracia, Remberto Pichardo? Oh, que yo le caiga bien a Danilo Medina, que yo le caiga bien a Leonel Fernández, que yo le caiga bien a Miguel Vargas, etcétera. Independientemente de que sea un plan, cosa que no dudo, pero se están dando las condiciones para que, si yo quiero, yo aspire a ser presidente sin tener antes de que hacerle una felación a Danilo. Ahora bien, todas esas personas que tú mencionaste, todos ellos tienen una sola cosa en común. Todos ellos son controlados directamente por lo que podríamos llamar el consorcio empresarial de República Dominicana. Y no desde ahora, ¿eh? Estamos hablando de que ese consorcio, lo hemos dicho varias veces, lo creó Trujillo. Trujillo tenía dos partes de un solo aparato. Eran de él las dos, la parte privada y la parte pública. Cuando muere Trujillo, ese empresariado que era de los allegados a él, los testaferros de él, se queda con la parte privada y Joaquín Balaguer se queda con la parte pública, que era lo que le interesaba a él, el elemento fuerza. Decide quien tiene fuerza para decidir, para imponer su voluntad. Y la gente erradamente cree que poder es dinero. Y eso no es así. El dinero compra la habilidad de otro. Pero si ese otro no te quiere vender su habilidad, tú lo que eres un pendejo con muchos billetes. Yo te lo voy a poner muy fácil. Perdona, te lo voy a poner muy fácil. Eso que tú acabas de decir de que dinero no es poder. No lo es. Tú, Remberto Pichardo, recibes ahora mismo 2 llamadas simultáneas al mismo tiempo. En un lado te aparece el difunto Henry Kissinger, cuya fortuna es de poco más de $1,000 millones. Y del otro te aparece Elon Musk, cuya fortuna es de más de 400,000 millones. ¿A quién tú le coges el teléfono? Kissinger. Pero sin pensarlo. Kissinger. Lo mismo va a hacer Vladimir Putin. Lo mismo va a hacer Donald Trump. Cualquier persona en el mundo con dedo de frente va a hacer eso. Henry Kissinger. Sí, porque el dinero alquila la habilidad de otro. Ahora, ¿qué sucede cuando tú tienes una estructura tan sólida de fuerza que esas personas te son leales a ti sin importar el dinero que tú le ofrezcas? O que te teman tanto a ti que no se atrevan a traicionarte, que es la forma de control de las organizaciones criminales. Estamos hablando de que el gobierno dominicano tenía ambas funcionando en un solo aparato. Entonces, ahora tú tienes una realidad. Tú tienes un Estado que del lado público ha sido debilitado tras la muerte de Joaquín Balaguer por ese empresariado que cada vez ha tomado más control de la finanza pública y lo ha llevado al punto de que lo pueden asfixiar económicamente por el control que tienen sobre ella. Tú tienes que los mayores constructores del Estado también son los mayores supridores. Tú tienes todo en un solo grupo. Los diarios son de ellos, la generación eléctrica es de ellos. Si ellos te quieren apagar el país, te lo apagan. Así de simple, así es el control que tienen. Y es la realidad. Pero vamos, mira, la generación eléctrica, la planta estatal que se pasó a un fideicomiso. ¿Quién es que la controla? Celso Marrancini, expresidente del CONEP, miembro del Consejo Nacional de Competitividad. Los otros generadores en su mayoría son privados. O sea que si quieren te apagan el país. Ya a esta altura del juego, con ese control tan definido, simplemente no les importa quién suba, porque ellos tienen el control financiero. Eso es como tú subir con una mano adelante y una mano atrás a controlar un Estado que no es tuyo a nivel financiero. ¿Qué te haría falta para una cosa así? Una estructura de fuerza. Y cuando estamos hablando de una estructura de fuerza, estamos hablando de la única estructura de fuerza a la cual ellos le temieron. Es una estructura que viene desde lo que es la formación del Servicio de Inteligencia Militar en la dictadura de Trujillo, que pasa a ser el DNI que hereda Joaquín Balaguer. Se le cambia el nombre para no recordar todas esas matanzas, torturas, secuestros, violaciones de la dictadura, pero era el mismo aparato al final. Fue lo único que respetaron. Ya ellos entienden que eso es imposible de crearse de nuevo. Por eso, ante el cansancio
de los empleados de ellos, del aparato teatral, porque eso es lo que es, de los partidos políticos tradicionales, pues entonces tienen que renovarse para seguirle dando lo mismo que sea Trujillo, la apariencia de una democracia sana a la estructura económica o político-empresarial que existe en la República Dominicana. En síntesis, O sea, así. lo que estás planteando es que esta sentencia del Tribunal Constitucional es sencillamente un reconocimiento por parte del empresariado que hasta ahora ha sostenido a la partidocracia tradicional de que ese modelo está tocando fondo y de que antes de que surja la figura de un redentor social, Claro. ellos prefieren llenar ese vacío Claro. con la figura de los candidatos emergentes. O sea, Claro. estás planteando que esto es una jugada del sector empresarial. Claro. De un Manuel Estrella, Claro. de un Manuel Corripio, Claro. de un Frank Rainieri, se juntaron Ajá. todos y dijeron, miren, ¿saben qué? Esto se está agotando. La solución a esto es la narrativa, el mito del candidato emergente que no depende de los partidos. Claro. Eso es lo que hay. Claro, pero el nivel de atención, ¿cuál fue en las dos últimas elecciones? Que la primera, en la penúltima, todo el mundo pensó que era por la pandemia y no fue así. ¿Y qué pasó entonces en la reelección de Luis Abinader? ¿Con cuánto fue que se le eligió? 2.4 millones de 8 y pico. Entonces ya este modelo está tan desgastado que ellos mismos lo reconocen y ellos no se la van a jugar. Porque ellos tienen el control financiero. Para que tú tengas una idea. Los partidos políticos es como tú montaste en una guagua para llegar a un sitio. Pero al sitio que tú vas no es del dueño de la guagua. El sitio que tú vas tiene regla propia. Tú llegaste, perfecto. Ahora tú tienes que acoplarte a lo que nosotros tenemos aquí. Porque la casa, el club, donde sea que tú vas a llegar, ya tiene dueño. Los partidos políticos se encargan o absorben las obras de ese grupo. Y ese grupo tiene más de 90 años en el poder. 90. Cuando tú hablas, por ejemplo, vamos a ponerte un ejemplo concreto. Bonetti. El abuelo de Ligia Bonetti se llamaba José María, si mal no recuerdo, Bonetti Burgos. Le decían Santanita. Era de lo íntimo de Rafael Leónidas Trujillo desde el principio de la dictadura. Los dos tíos abuelos de ella, uno era militar, era coronel del ejército y fue jefe de la policía. Y otro era canciller. Uno se llamaba Máximo, el otro se llamaba Ernesto. Oye bien, principio de la dictadura de Trujillo. Y si vamos por el lado de los Brache, por ejemplo, por parte de su mamá, de Pedro Brache, eso están desde antes de la dictadura de Trujillo. O sea, están en cuando Trujillo estaba planeando su ascenso al poder, estaban ellos ahí. Pero, ok, oye la pregunta que te voy a hacer. Entonces, fíjate en esto. Estamos hablando de un grupo que tiene 90 años en eso. Pero, Remberto, oye la pregunta. Cuando sale a la opinión pública la noticia de que el Tribunal Constitucional falló a favor de las candidaturas emergentes sin necesidad de partidos políticos, ¿cuál fue tu primera reacción? Eso es un bobo te están poniendo o no están poniendo a nosotros. ¿Qué tiempo te tomó reflexionar sobre eso y llegar a la conclusión de que era una jugada del empresariado? Pero eso es inmediato, porque si no hay estructura, ¿cómo tú impones? Tú vas a una estructura solo, una estructura que se armó hace 90 años. ¿A quién tú vas a mandar? ¿Quién te va a hacer caso? ¿Qué orden tú vas a dar que se obedezca? Si tú subes solo, tú no tienes policía. Tú no tienes guardia. Tú no tienes nada. ¿Qué tú tienes? ¿Cómo tú vas a ejecutar? Ok, ¿cómo tú explicas? ¿Quién te va a hacer caso? Pero mira el mismo Tribunal Constitucional, es el mejor ejemplo. Milton Rey Guevara, antes de que lo quitaran, como no se sabía, él quería su embajada, agarró y empezó a sacar los trapitos al gobierno diciendo que había 100 y pico de sentencias del Tribunal Constitucional que nadie le hacía caso. Y eso es el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Y el expresidente del tribunal, aún en su capacidad de presidente, porque él no había sido sustituido por Napoleón Enteve Lavandiel en ese entonces, cuando él dijo que había más de 100 sentencias sin ejecutar. Y ese es el órgano estatal a nivel jurisdiccional más alto que existe en la República Dominicana. Y ni a ellos mismos le hacen caso. Eso es para que tú entiendas la realidad de la estructura de la que tú estás hablando. Pero oye la pregunta que te voy a hacer.
la reacción de un Leonel Fernández, de un Danilo Medina y demás, imagino entonces que se sintieron traicionados. Sí, pero que ya ellos están en desuso. Ya esto hay que lavarle la cara. Y lavarle la cara significa salir de ellos. Mira, durante la dictadura de Trujillo, para que se entienda lo viejo que es esta maniobra, había elecciones. Había elecciones. Había elecciones libres. Tú me acabas, perdona, para concatenarlo con eso y enriquecer lo que acabas de decir, el ejercicio que acabas de colocar. Tú me recuerdas que esta mañana en la página final del libro Social Justice Fallacies de Thomas Sowell, la página final, él culmina el libro con una frase de mi historiador favorito, Paul Johnson. Y cuando yo veo que ya en esa última línea, que yo sé que lo que viene es el final, él dice, como bien dijo el distinguido historiador británico Paul Johnson, yo me dije, mierda, va a terminar el libro con una frase de mi historiador favorito. Qué agradable sorpresa con lo que tú dices. La historia es el mejor, la frase, la historia es el mejor antídoto contra la soberbia. Porque un estudio de la historia nos revela que muchas ideas que a nosotros nos parecen nuevas, frescas, novedosas, se han aplicado múltiples veces en el pasado con los mismos catastróficos resultados, lamentablemente, a un gran costo de vidas humanas. Sí, pero tú has dicho que esto tiene no es 90 nuevo. años corriendo, esto no es nuevo. Todo lo que tú estás viendo ahora ya se hizo antes. Y la mayoría de estratagemas, esto es tipo Standard Oil. ¿Te acuerdas de Rockefeller? Él se inventaba una maniobra nueva, los federales la penalizaban con una ley. Él se inventaba una maniobra nueva, ellos lo penalizaban. Entonces, todo lo que tú conoces como la ley antitrust y antimonopolio de Estados Unidos, no fue más que la persecución del gobierno norteamericano a nivel federal de Rockefeller, porque fueron haciendo camino al andar, si se quiere. Pero después de que ellos concluyeron, oye bien, una sola gente creó o provocó la creación de todo un mecanismo antimonopolio, una sola persona. Después de que eso se creó, ya hay regulado todo para que lo que él hizo no se pueda volver a repetir. Pero eso ha permanecido inalterado desde Rockefeller con muy pocas modificaciones. Significa que tú no has tenido otro Rockefeller o otra persona que en realidad se ponga a buscar manera de él establecer un emporio económico sin ningún tipo de control legal. Y oye, de los años que estamos hablando, ¿entiendes? Rockefeller, allá atrás, Standard Oil. Eso es bastante similar aquí. ¿Quién crea el Estado moderno, entre comillas, para la época lo era? Rafael Leónidas Trujillo creó el grupo empresarial, lo creó todo a su antojo para él manejarlo. Pero se quedó igualito. ¿Y por qué mira, yo estaba hablando con una persona y le dije, ahora, después de tantos años, es que las compañías dominicanas se están preocupando por pasar los niveles mínimos de calidad para la exportación de su producto. Por ejemplo, tuve una publicación de que Sociedad Industrial Dominicana, eso es lo Bonetti, eso es la antigua Manicera. Él agarra 4 y hace millonario, 25 millones, puedes ganar diario. Son 3 numeritos, más el quemadito, de la Lotedón, puede hacerte rico. Se agarró 2, y se agarró 3, 50.000, y si yo agarro los 4, 25 millones. ¡ay sí! Y lo quiere más fácil de ahí. Porque él agarra 4, Sí. de la Lotedón, Dominando 3 numeritos. más el quemadito mayor. Bien, de Lotedón. Crea un salami con la calidad para exportación. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que ese producto ahora es que pasa los estándares mínimos para el consumo humano. Porque aquí, como no hay regulación, no importa lo que ellos hagan. Es igual que la leche rica, por ejemplo, los braches. Ellos hacen una inversión de 2,000 millones de pesos en una serie de equipos, precisamente, según, y si mal no recuerdo, dice la publicación,
para sobrepasar los estándares requeridos por la FDA, Federal Drug Administration. ¿Qué significa pasar los estándares de la FDA? Eso no es un premio. La FDA lo que verifica es que un producto tenga el mínimo de requisitos de salubridad para su consumo humano. Entonces tú te preguntas, pero si ahora es que ellos compran el equipo para pasar ese estándar, ¿qué es lo que nosotros estamos consumiendo de ellos? Porque aquí no hay control, el control son ellos. ¿Cómo tú crees que se han podido dar los desastres económicos de aquí? Porque no hay ningún control. ¿Cuál es el control? Ellos son los que hacen su propia regla y llaman a un congreso. Ya ellos ni siquiera bregan con presidente. Ellos llaman al Congreso directamente. Ellos ponen jueces. Ellos llaman a jueces directamente. En todos los tribunales. Para que no te pierdas. Entonces, tú vas a subir. Tú eres un candidato independiente. Perfecto. Llegaste al poder. ¿Qué presidente quiere? Eres un presidente. Que ahí es donde la gente se pierde. Un hombre no tiene superpoderes. Un hombre representa una estructura. Es la cara visible de una estructura. Pero es una estructura. Ahora tú llegaste solito a la presidencia. ¿A quién tú le vas a bajar raya y cómo? No, mira, yo necesito que se haga esto así, así, así. No, nosotros, yo lo siento. Eso es interesante. ¿A quién tú llamas? Eso es interesante, eso que acabas de decir. ¿A quién tú llamas? ¿Quién te va a hacer coro? Bueno, ¿Quién va a estar contigo? Un candidato emergente que llegue a la presidencia difícilmente tenga el networking y relaciones primarias en el aparato militar que le permitan tener un control por encima del decente, precisamente en el estamento que se utiliza para hacer sentir la fuerza del Estado, que es el monopolio de la violencia a través de la policía, el ejército, la marina. Difícilmente, porque pudiera ser que casualmente llegue un candidato y sea presidente que ya tenga como fruto de su vida diaria una relación primaria con militares. Pero eso, claro. Sin dudas, ese no será el caso frecuente. Muy revelador eso que acabas de acotar. Te voy a poner una imagen bastante clara. Aquí se está hablando de 30 años de corrupción. Son más, pero se está hablando de 30. ¿Y quien dijo eso fue Leonel? Sí. Ojo con eso. Perfecto. ¿Sabes lo que son 30 años? 30 años significa que si tú hace 20 entraste como raso a la policía, tú hoy en día fácilmente estás en la jefatura de la policía como general. Eso significa que todas las personas que bajo tu mando pasaron tienen la misma formación que tú. Y los que vienen después tienen la misma formación. Tú estás hablando de 3 generaciones, mal contar. Entonces ahora yo te pregunto, para que tengan una forma, un modus operandi diferente, ¿cuánto tiempo tendría que pasar? Porque si yo llego como candidato emergente ahora, ¿con qué policía que me voy a topar por más que yo busque? Porque se supone que el jefe de la policía tengo que sacarlo, aunque hay una brecha legal que permite que un civil sea jefe de la policía. Ahora bien, ¿a quién le va a bajar raya a él? ¿Quién lo va a obedecer? Igual que el candidato emergente. Le van a decir, ¿quién lo va a obedecer? ¿Y este loco dónde salió? Le van a decir al jefe de la policía civil. ¿Quién lo va a obedecer? Los militares. ¿Quién lo va a obedecer? Pues esos 30 años son de los partidos políticos tradicionales. ¿Quién lo va a obedecer? Dime. Y es peor de ahí, porque quien controla los partidos políticos tradicionales es un grupo que siempre está ahí. Ellos no se van con las elecciones. Ellos se quedan en control. Ellos no lo designan por decreto. Ellos están ahí ad vitem. Ya van por la 3ª generación controlando financieramente este país. Fíjate que estamos hablando del abuelo de Ligia Bonetti. ¿Quién es que controla ahora a nivel de Sociedad Industrial Dominicana el grueso de esas empresas en todo su gremio? Ligia. Ligia es nieta del que empezó en la estructura. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, estamos hablando de algo que es inamovible, que va a ser el peor obstáculo para ese candidato emergente. ¿Con qué cuarto va él a hacer qué? ¿Tú sabes lo que pasa si esa gente te retrasan el pago de los pocos impuestos que pagan? O te paralizan o te estrangulan en cualquier sitio. Que esos mismos empleados estatales no van a tener su sueldo. Así de simple. Entonces, no solo no te van a obedecer, odio te van a coger.
¿Cómo se hace entonces? El Tribunal Constitucional le está dando a nosotros, el pueblo, algo que ya no le es necesario a ese grupo empresarial. Y están dando un doble golpe. Están satisfaciendo a todo el mundo que tiene la ilusión de salir de esos grupos tradicionales políticos. Y están ellos mismos saliendo de esos grupos tradicionales. Es que una apelación a Danilo ha de ser algo traumático. Si no, pregúntenselo a Roberto Rodríguez Marchena. Es que Danilo viene siendo el gerente de una compañía, y ni siquiera el gerente. Danilo es la persona que firma. Al igual que todos los presidentes tienen que firmar el presupuesto. Y el presupuesto se le manda hecho a él. Se le dice, esto es para esto, esto es para esto. Este es el estado que más gasto corriente tiene. No, pero mira, debo decir algo. La copa checa, por favor. Debo decir algo que no sé si tú lo sabes. Yo no sé si a ti te pareció sospechoso que en el primer gobierno de Danilo se aprobaron unas reglamentaciones de impuestos a las transacciones bancarias. Que cuando tú calculas son unos pírricos cientos o millones de pesos, par de miles, por así decir, que no representan absolutamente nada en la estructura fiscal. Sin embargo, lo que la gente no sabe, y lo voy a revelar ahora, y viene a raíz de eso que acabas de decir, de lo que le mandan, yo te diría, no es tan así, Remberto. Yo no sé, Leonel, pero por lo menos Danilo osó tratar de investigar cuánto dinero tenía Manuel Corripio, cuánto dinero tenía Juan Vicini. ¿Por qué razón? Por lo siguiente. Bueno, yo tengo la privacidad o el derecho a la privacidad bancaria, bla, 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 bla. Pero a mí, Danilo Medina, yo quiero saber cuánto dinero en verdad tiene Manuel Corripio, Juan Vicini y demás. O tener una idea. ¿Qué yo hago? Yo no puedo entrar a sus cuentas bancarias. Pero sabiendo qué tanto dinero mueven a nivel nacional, tengo una mejor idea. Yo quiero saber eso. Yo tengo que saber eso. La gente desconoce que la razón por la cual se grabó o el famoso impuesto a las transacciones, que es del 0.15, es un mecanismo para tratar de precisar qué tanto dinero estaban moviendo fehacientemente en la economía nacional los ricos de este país. Y esa fue una travesura de Danilo Medina. Y es algo muy sencillo. Aquí me dio que el 0.15 en un mes me dio 10 pesos. Pero ya yo sabiendo que ese 0.15 me dio 10 pesos, yo sé qué dinero en su totalidad tú moviste. No era un mecanismo para recaudar dinero, era un mecanismo para saber cuánto dinero yo como rico estaba moviendo en la economía. ¿Para qué Danilo quería saber eso? No lo sé exactamente, pero sí sé exactamente con qué fin no era. No era por el bienestar de República Dominicana. ¿Tú te acuerdas lo que pasó en el 2017? Que de todo. En 2017 se juramentó, o Danilo juramentó, el Consejo Nacional de Competitividad. Eso fue creado por una ley a principios de la década del 2000, en la cual tenemos ya, déjame ver, casi 20 años después. ¿Por qué? El organismo se había creado, si mal no recuerdo, fue en el 2010, por ahí anda la legislación marco de su creación. Pero ¿por qué no entró en función hasta el 2017? Segundo periodo de Danilo. Precisamente por eso que tú estás diciendo, por ese tipo de maniobra. Danilo pensó que él de alguna manera se le iba a ir arriba a ese grupo. Y ese grupo le demostró todo lo contrario. No solo para él poderse reelegir, tuvo que agarrar y entregar el control de toda la finanza. Acuérdate que el Consejo Nacional de Competitividad reemplazó a nivel de información estatal 2 subdirecciones del Ministerio de Economía y Planificación.
sino que no pudo, por más ganas que le tenía al mismo Leonel Fernández, que todos conocemos la rivalidad, poner la mano a Leonel Fernández. Él no le puso la mano a Leonel porque No. el sector empresarial protegió a Leonel. ¿Tú te acuerdas de cuánto fue el déficit del 2012? 200 y tantos de miles de millones. No pasó nada, ¿verdad que no? El FMI dio un reporte diciendo la falta de transparencia y la maniobra que se hicieron por ese déficit. Sin embargo, por más que Danilo quiso intentar procesar a Leonel, no pudo. No se le permitió. ¿Sabes por qué no se le permitió? Que de ahí fue que Danilo agarró y se puso de malcriado, porque él es malcriado. Después de la reforma fiscal del 2013, la ley 253-12, que la promulgaron en noviembre, a recortar aquí, recortar allí, que cuando tú recortes en el presupuesto, en realidad quien tú le estás recortando es el ingreso a esos grupos empresariales. Y eso me queda claro. Por una sencilla razón. ¿Ustedes se creen que Leonel Fernández se llevó 200 y pico de miles de millones de pesos a su casa? No, eso no funciona así. ¿Cómo sale el dinero del Estado Dominicano? Vía facturas a pagar Exactamente. a un grupo X. Exactamente. Entonces, si eso es así, ¿quiénes fueron los receptores de ese dinero? Grupos empresariales. Exactamente. Entonces, Participación Ciudadana solicitó una investigación basándose en un informe del Consejo Económico y Social de que ahí se violaron todas las leyes del mundo para crear ese déficit. Pues tú creas un déficit con dinero que no se encuentra, que se asume. Acuérdate que estaba Petrocaribe y había una serie de préstamos del gobierno francés, etcétera, etcétera, en empréstito, porque tú te estás yendo por encima de. Y eso legalmente tú no lo puedes hacer indiscriminadamente. Pero Leonel lo hizo justo en el año antes de irse. Sin embargo, nadie habla de eso. Luis Abinader, ¿tú sabes quién fue que firmó la solicitud? Para que tú entiendas lo actual que es esto. Fue Roberto Álvarez, actual ministro de Relaciones Exteriores, cuando era coordinador de Participación Ciudadana. ¿Tú te crees que Roberto Álvarez, que del círculo de Luis Abinader, no se acuerda de la solicitud de investigación que él firmó contra Leonel Fernández? Porque no se pierda la gente. Todos los ministerios de aquí, en su mayoría, el grueso, principalmente los que manejan dinero, están adscritos al Poder Ejecutivo. Porque los ministerios se forman por la necesidad del Poder Ejecutivo de manejar cierto tipo de situaciones que se vuelven cada vez más complejas con un organismo especializado en eso. Si no existieran esas situaciones, el Poder Ejecutivo no tuviera ningún tipo de ministerio, fuera simplemente el Poder Ejecutivo, una sola estructura. Ahora bien, todas esas estructuras que se crean adscritas al Poder Ejecutivo, ¿con quién es que despachan? ¿A quién es que le dan un informe diario? ¿Quién es que lo controla? El Poder Ejecutivo. Entonces, no es verdad que se iba a modificar un presupuesto, que la ley, para modificar la ley general del presupuesto de X años, la firma el presidente de la República, al igual que el presupuesto de todos los años, el proyecto de ley lo firma él, porque lo tiene que revisar. Que él no va a saber en qué se está gastando el dinero por el cual él está firmando. Entonces aquí todo el mundo, no, el presidente no tenía conocimiento de eso, y se tragan el cuento de que el presidente no tenía conocimiento de eso. Él es que firma el presupuesto, él sabe en qué se gastó qué, y si es un presupuesto suplementario, ¿de qué estamos hablando? De un gasto que hay que comunicárselo a él, que se va a hacer de una manera muy especial porque se va a modificar una ley ya promulgada. Y ahí es que se crea el déficit. O sea que si Leonel Fernández, al cual se le informa de la situación por la cual se va a hacer ese hoyo fiscal adrede, no lo firma, ¿se crea el déficit? Nunca. Porque él es que manda el proyecto de ley de presupuesto al igual que sus modificaciones. Nunca. Entonces, no se le pone la mano a Leonel, porque si se le pone la mano a Leonel, él va a decir dónde está el dinero o por qué fue que se hizo ese gasto suplementario. Que la mayoría, no lo digo yo, lo dijo Temístocle Montá después, se fue en obra de infraestructura. La forma preferida de ese grupo empresarial de servirle al Estado Dominicano, construcciones.
Y óyeme bien, estamos hablando de 200,000 y pico. La cifra de ellos del Banco Central, que es la que vamos a usar, son 153,000 millones. No es un presupuesto de 1.5 billones como el que tenemos ahora, que 1.5 millón de millones, para que la gente quede clara en eso. Era de un presupuesto de 430,000 millones. Estamos hablando de la tercera parte de un presupuesto. No dije que de un 10%, la tercera, manito, que la tuvo que firmar Leonel. Entonces, ¿cómo se le pone la mano a Leonel? Ok, vamos a ver. Yendo al presente, Leonel Fernández, Danilo y el propio Luis Abinader. ¿Tenía conocimiento por lo menos Luis de que este golpe de las candidaturas emergentes venía, o a él también le tomó por sorpresa? Mentira, él dijo que ya no volvía más. ¿Por qué tú crees que él lo dijo? Porque le dijeron que no puede volver. Ya Luis está quemado, como decimos en dominicano. Jarrequete quemado. Déjame decirte, ese grupo tiene un problema serio y la abstención. No significa que el cuento con el que se narigonea el pueblo de la democracia dominicana, ya nadie se lo está tragando. Por eso es que la abstención es cada vez mayor. Nadie se está tragando el cuento, porque ya, si algo hemos hecho nosotros, por lo cual me imagino que no lo tendrán en cuenta cuando partamos de esta tierra, es que nosotros en la plataforma le hemos puesto en relieve el verdadero engranaje al pueblo dominicano de lo que ellos llaman el Estado Dominicano. Aquí ya se sabe quién es que manda bastante claro, y que los presidentes de turno son peones. Aquí se firma lo que ellos quieren. Aquí se hace lo que ellos quieren, como ellos quieren, y se modifica como a ellos les da la gana. Eso es así de simple. Tú quieres un gobierno que haya invertido más en turismo que este, pero el turismo no paga impuestos. Tiene una exención de 10 años, contada a partir de 3 años, de la misma construcción que también tampoco paga impuestos del proyecto turístico. Entonces, tú dirás, ¿y cómo un Estado invierte dinero en algo que no le deja beneficio? Se supone que le deja beneficio a nivel de divisas, punto uno, el dólar. Se supone que le deja beneficios en trabajo, mano de obra, pero aquí voy, punto uno, el dólar. Curiosamente, el Banco Central, no, espérate, curiosamente el Banco Central tiene problemas para aumentar su reserva de divisas en dólares. Y punto dos, cuando me hablan de empleomanía, yo solo estoy viendo a haitianos contratados en los hoteles, no a dominicanos. Es decir, que es cuestionable el beneficio que supuestamente el turismo le deja al país, razón por la cual el Estado renuncia a cobrar impuestos. No es cuestionable, simplemente no es existente. Pero mira, eso es fácil. Ustedes se buscan una publicación de los hoteles que se están construyendo en Cabo Rojo. Y oye lo que pasó. Lee Ballester fue a Cabo Rojo porque el personal que está trabajando ahí es haitiano en la construcción del hotel. Después de que el gobierno hace toda una campaña diciendo que eso va a crear nuevos empleos para el pobre pueblo de Pedernales, ellos traen mano de obra haitiana. ¿Y cómo se supo el problema? No por Lee Ballester, por los haitianos. Los haitianos, cientos, según la publicación, dijeron que ellos se iban, que ellos iban a abandonar el trabajo, que si a ellos no lo dejaban dormir de este lado de la frontera, ellos simplemente iban a abandonar el trabajo. Y ellos, en su protesta, fue que llamaron la atención de los medios, que tuvieron que publicar, porque eso lo supo todo el mundo. Los haitianos agarraron y recogieron países para dejar de trabajar. Cientos, así dice la publicación. Entonces, ahí va una que se fue, no porque el gobierno lo hiciera público, sino porque la protesta de los haitianos hizo que se hiciera público. Va una. Y en cuanto a la divisa, y eso es en todos los sitios, ¿por qué Lee Ballester no va a Friusa? Dile que vaya al hoyo de Friusa y que saque a toda esa gente de ahí, que es un asentamiento notorio, públicamente conocido. Eso está como los puntos de droga que estaban en Google Maps. ¿Por qué no va para allá? Porque esa gente son los empleados que están haciendo la construcción en Punta Cana. Y tú sabes cómo termina la publicación de la que estamos hablando, que creo que fue el periódico Hoy que la presentó. Habría que preguntarse, ¿pondría esto en peligro el futuro del turismo en República Dominicana? O sea que la publicación no la hicieron con el fin de informarle al pueblo dominicano que aquí había
un grueso de mano de obra ilegal, quitándole trabajo al pueblo dominicano, después de que el gobierno se lo prometió, haciendo esos hoteles. La publicación lo hicieron para meterle presión al gobierno de que si seguía jodiendo con esa mano de obra ilegal, aquí el turismo se iba a desplomar, pero el turismo no le deja dinero al Estado dominicano. La divisa no entran aquí tampoco, por una sencilla razón. ¿Dónde se pagan los paquetes turísticos? Fuera, se hacen con transferencia, es así de simple. Y no se hacen transferencias a República Dominicana, porque todo ese empresariado tiene su entramado, como le encanta a Jenny Berenice decir, de compañías offshore que, a pesar de que el fin no es ilegal, porque no lo es, sí manejan todo tipo de pago fuera de la República Dominicana. Así de simple. Aquí ellos lo manejan a través de compañías en Delaware, Islas Vírgenes, Panamá se calentó, pero todavía quedan remanentes, etcétera, etcétera, que son paraísos fiscales de donde ellos pueden hacer, no solo recibir transferencias, sino también hacerlas de una manera sin que tengan que pasar por el mecanismo en República Dominicana. Pero si el turismo le dejara algo al pueblo dominicano, ¿tú sabes cuántos millones de turistas vi yo de esta mañana? Una publicación de ayer. Entraron aquí 11 millones. Aquí han llegado tantos turistas como pueblo dominicano hay. Cuando fueron 10, fue 3 veces, 4 veces más que lo que van a Brasil. Y aquí lo que somos 11 millones de personas. Si eso entrara a ese grueso de divisa que promociona el gobierno, tuviéramos nosotros, bueno, esto sería Kuwait, esto sería Dubái, pero no pasa, ¿verdad que no? No pasa. ¿Tú has visto el pueblo? ¿Tú has visto rascacielos en Punta Cana? En el pueblo. ¿Tú has visto rascacielos en Higüey? Dices que Luis lo sabía ya. Claro. Pero a Leonel y a Danilo sí les tomó por sorpresa. No, fíjate qué es lo que sucede. Luis lo sabe porque Luis es el primero que dice, no, ya yo no vuelvo. No es que él quiso no volver, es que no puede volver. Ya Luis está requete quemado y lo demostró su reelección. Se reeligió con 2.4 millones de 8. Ya eso es una imagen. Tú tienes que ver los partidos políticos como el marketing, el departamento de mercadeo de ese grupo empresarial, que le vende la ilusión al pueblo de que un nuevo candidato va a llegar y lo va a arreglar todo cuando la estructure de ellos. ¿Cuánto tiempo tú tienes oyendo el cambio? Porque el cambio no es de Luis. El cambio viene de hace décadas atrás. Sin embargo, todo el que llega hace exactamente lo mismo. Leonel Fernández sabe que este es el final de ello, decretado precisamente por ese grupo y el resto de los partidos políticos. Que ahora, según las declaraciones que él dio, todos están de acuerdo, esto da risa, se están apiñando como los sindicalistas del transporte para ser bembita ante la Junta Central Electoral porque ellos no quieren desaparecer. Obviamente, si tú tienes un producto nuevo que le guste al pueblo, pues entonces tú le creas la ilusión nuevamente al pueblo de que se va a arreglar algo que tú sabes como dueño de la estructura, como poseedor y detentador de ella, que no se va a arreglar. Pero, ¿cuál es el problema de nosotros? Nosotros somos el único pueblo que sigue las reglas cuando no nos conviene. Si tú eliges un presidente que es el mandatario tuyo, él no está ahí para mandarte, él está ahí para ejecutar tu voluntad como pueblo. Y el tipo se te tuerce en los primeros 100 días, no puede durar 4 años. Pues nosotros lo dejamos. Entonces imagínate tú, caso hipotético, sube un candidato y roba el primer día y nosotros no lo quitamos, no lo sacamos a patada del palacio o como tú quieras. Nos tocan 4 años de robo porque te lo hizo en la cara desde que lo pusiste. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el dominicano? ¿Qué es lo que le han vendido el dominicano? No, la democracia no se puede afectar. Hay que dejarlo por más malo que sea a los 4 años. Y en 4 años acaba con la finanza pública. Entonces viene otro que también sigue el mismo patrón de conducta. Y acaba otra vez, hay que dejarlo 4 años más. Por eso es porque nosotros el pueblo queremos la misma constitución. Lo dice el artículo 2. El pueblo libre y soberano del cual emanan todos los poderes. ¿Y no sería más fácil
que esos políticos clásicos se sienten a dialogar con quienes están detrás de esto, es decir, sus amigos, los empresarios? No, es que ellos son un producto. Ellos son un producto. Ellos no son imprescindibles. Aquí se fabrican candidatos. Si algo demostró, óyeme bien, si algo demostró el ascenso de Leonel Fernández, es que tú mediáticamente lo fabricas. Porque Leonel Pero Fernández... Leonel tiene las condiciones. No, Leonel Fernández era abogado de oficio, por Dios. ¿Qué Leonel significa Fernández eso? no tenía, Leonel Fernández era de los abogados que cuando los presos no tienen abogado, el Estado se lo facilita. Y era bueno, él hacía su trabajo. Pero no tenía un currículum para nosotros como pueblo elegirlo como presidente. ¿Cuál era la experiencia de Estado que tenía? Él no tenía ni siquiera experiencia social, más allá que su membresía con el Partido de la Liberación Dominicana. Aquí hay personas que tienen una trayectoria social notoria, que son gente que tú dices, bueno, a este tipo mejor vamos a pasarlo para acá, poner estructura estatal, para que lo que él hace llegue a más gente. Porque esa es la idea de tener una trayectoria social. Tú no eliges a una persona fabricada sin ningún tipo de experiencia porque no sale lo que no ha salido siempre. ¿Y por qué es que se crean esos candidatos? Porque son más fáciles de manipular. Tú no le puedes bajar raya a un verdadero líder político porque tiene el respaldo del pueblo. ¿Cómo le metías tú la mano a José Francisco Peña Gómez? No había forma. Eso es un político. Eso tiene el respaldo popular de su pueblo. Entonces ahí había problemas. Balaguer. Balaguer igual, Juan Bosch, el mismo Juan Bosch. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ahora, estos muchachos fabricados como Leonel Fernández y como todo lo que le siguió después, son muy fáciles de manipular porque su imagen se crea a través del dinero. A Leonel Fernández lo sube el dinero del anillo reformista, precisamente para garantizar su impunidad por toda la bellaquería que habían hecho. Acuérdate que cuando el Partido Reformista hace la alianza con el PLD, con Leonel Fernández como candidato, Danilo Medina estaba en el Congreso. Danilo Medina se juntaba con los reformistas en el Congreso. Por eso es que se llega al acuerdo, porque vieron que ya Joaquín Balaguer estaba enfermo para no volver más. Entonces ellos quisieron garantizar su salida impune. Nadie habla de esa gente, ni de dónde se encuentran. Pero la verdad es que cuando tú fabricas un presidente, cuando tú lo impones a dinero, pues entonces él no tiene fuerza con el pueblo. Él no puede decirte a ti que no, porque ¿quién lo respalda? Es lo que pasó con Luis ahora en la reelección. Se dieron cuenta de que ya es un producto que hay que cambiar. Hay que vender una ilusión nueva al pueblo. La ilusión de que va a venir su Salvador, el eterno esperado Salvador, que fue otra novela que le vendieron bastante bien al pueblo en lugar de él resolver su propio problema. Dijeron, no, tú tienes que esperar a un Mesías que viene. No te preocupes que él viene. Entonces, ya todos esos partidos tradicionales y su liderazgo ya son productos de los cuales hay que salir, porque no tienen venta. Ahora te van a buscar muchachitos atractivos, le van a abrir paso, porque cuando lleguen, ellos tienen el control como quiera, porque ¿quién le va a hacer caso? ¿Quién lo va a obedecer? ¿Cómo lo va a obedecer? ¿A quién le responde tú? ¿Al que tú sabes que se va a quedar con poder ahí? Siempre, hasta que se lo quiten. ¿O a un pendejo que cada 4 años se va? Al que se queda. Podemos dar por hecho que en el 2028 el nombre del que todos estarán hablando será el de un candidato emergente. Yo dije que esto representa un problema para el propio Leonel, para el propio Omar Fernández, porque, por ejemplo, ¿cuál es el mayor capital que exhibe Leonel? La gente dice, ha de ser cierto, es un gran intelectual, es un hombre brillante, es una persona formada, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Cuál es el capital que se exhibe con Omar? Bueno, de repente no muestra esos ribetes de su padre, pero es un joven fresco, novedoso, tiene un goodwill y se maneja, se sabe manejar. Y a simple vista parece algo interesante o proyecta algo interesante. Perfecto. Pero en el 2028, no me digas tú a mí que República Dominicana no va a conocer otro joven cuyo intelecto no opaque al de Leonel. Y que sencillamente no se ha dado a conocer porque precisamente tiene la limitación de la caprichocracia.
No me digas tú a mí que Leonel Fernández es la persona más brillante de República Dominicana, porque no lo es. Entonces, ese panorama que se ha creado va a permitir que en el 28 algunos santos políticos caigan de su altar. Entre ellos, esa figura de ese Leonel intelectual, esa figura de ese Leonel como el político más brillante de este país. Eso se va a caer porque, como te dije, será un plan, tú planteas, y me parece muy convincente tu planteamiento, pero, o sea, todo plan que tú pones en marcha no es verdad que se va a ejecutar como tú quieres al 100%. De ahí va a salir, ¿cómo es el refrán aquel? De cualquier yagua vieja sale tremendo alacrán. Mira, dije, ¿y este? ¿De dónde salió? ¿Y este? Que no contábamos con él. Hermano mío, esa es la historia de la humanidad. Te voy a poner un ejemplo. Tú me hablas de intelecto, pero no me hablas de la realización física en obra de ese intelecto. Tú puedes ser un teórico en lo que tú quieras y no sabes absolutamente de la realidad de la cual tú estás hablando. Por eso, las sociedades con un mayor número de técnicos dentro de estructuras estatales son las que avanzan. Las sociedades con un mayor número de, vamos a llamarle, de actores, de personas que llenan requisitos visuales y auditivos, que son buenos productos mediáticos, son las que permanecen en el atraso. Porque tú tienes una persona que puede ser atractiva físicamente, puede hablar muy bonito, puede tener mejor voz que una persona que en realidad tenga el conocimiento de lo que está haciendo, tiene mejor apariencia, crea más empatía. Pero a la hora de la ejecución... Un ejemplo inverso de eso, Manuel Estrella. Es que Manuelito Estrella, fíjate, yo vi una entrevista de Manuel Estrella y Manuel Estrella habló de lo que se llama un radar de profundidad terrestre y dijo, unos aparatos que te leen esto. Y tú te esperabas que de una persona que maneja esas construcciones de esa envergadura hubiera un nivel técnico superior. Si voy a jugar por las declaraciones de Manuel Estrella y como le llamó a el equipo técnico que se utiliza para eso, yo tendría que deducir que él no es el constructor de las obras que él hace, que él tiene una mano derecha muy buena y quien se busca la contratación a nivel de manejo de poder desde el Consejo Nacional de Competitividad, ahí sí entra Manuel Estrella, que es bastante hábil en eso. O como dijo Félix Bautista, Leonel Fernández lo hizo lo que es. Lo dijo él. ¿Eso es cierto? Sí. Me gustaría conocer la reacción. Nosotros es que él no puede tener ninguna. Nosotros buscamos una certificación en Loisoe y lo que Félix Bautista estaba diciendo era verdad. Félix dijo que él era el que le entregaba los pagos y cuando nosotros buscamos, en virtud de la ley de libre acceso a la información pública, le solicitamos las contrataciones de Manuel Estrella y su compañía. Era un listado así corrido, hasta abajo. 300 millones, 200 millones, 100 millones, 300, 400. Era una locura. Félix estaba diciendo la verdad. Entonces, Manuel Estrella no hubiera sido el grupo Estrella, sino es más que por cualquier tipo de calificación técnica que él tuviera, la relación que él tenía, o se la buscó con la relación que tenía con Leonel Fernández para ser agraciado con toda esa obra, que en esa época, la verdad sea dicha, no existía una ley de contrataciones públicas como la conocemos hoy. Pero no se debe a su calificación técnica. Entonces, tú tienes un problema ahí. Nosotros, a pesar de todo el dinero que gasta el Estado Dominicano, cuando tú te pones a ver las publicaciones o las demás publicaciones de los otros países, pero por Dios, yo leí esta mañana que Elon Musk, funcionario a nivel de eficiencia del nuevo gobierno de Donald Trump, habló de que el modelo de Nayib Bukele de seguridad ciudadana había que importarlo a Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que El Salvador salió de cloaca a país referente para la élite estadounidense a nivel de eficiencia y una cloaca. ¿Por qué tú crees que es eso? ¿Tú te crees que porque ellos tienen intelectuales que no son operativos?
Y Nayib Bukele es un hombre, él tiene un equipo que lo respalda. Porque si no, le pasará lo mismo que esa candidatura emergente, porque la gente se cree que cuando surge un candidato porque se siente en el palacio, los otros lo van a obedecer. Y eso no funciona así. La estructura de aquí tienen tiempo diseñada. Aquí los jueces hacen lo que el empresariado le diga. Los congresistas hacen lo que el empresariado le diga. Para el que se quiera salir de juego, pues está el can del partido. Y Si el un partido no es más, emergente, y el partido no es más que la garantía de que esa voluntad se ejecute. si un candidato emergente llega a la presidencia y una persona conocida por ti y te convoca a ti, te dice, Herberto, yo quiero que tú seas mi asesor personal, porque tú conoces muy bien cómo se maneja esto, tú sabes por dónde le entra el agua al coco aquí, ¿tú aceptarías? Déjame decirte lo mismo que le dije a mi amigo Roque Payá, que lo he dicho varias veces, soy amigo personal de Roque, independientemente de su situación judicial o lo que fuere. Pero si la justicia determina que él tuvo alguna falla, esperemos que haya una justicia algún día aquí en República Dominicana, porque eso no existe. Bueno, pues pagará sus consecuencias. Si no lo hizo, pues será absuelto. Pero yo soy amigo personal de Roque. Y yo te voy a decir exactamente lo que yo le dije al principio, mucho antes de lanzar su candidatura. Yo le dije, ven acá, Roque, ¿con qué estructura tú piensas desplazar a ese grupo empresarial? Porque perfecto. Vamos a imaginarnos que tú llegues. Tú vas a llegar sin una estructura de fuerza. ¿Qué tú crees? Que ellos a la buena y porque tú seas presidente te van a entregar el control de la finanza que ellos tienen desde hace 90 años. Eso se arrebata. ¿Y qué Creando nuevos ricos. Y que no. Creando nuevos ricos. Mira, nosotros no vamos a tapar el sol con un dedo. Joaquín Balaguer lo controlaba todo a través de la violencia. Esa es la verdad, eso es poder. Poder significa defender la colectividad, que es el pueblo dominicano, de la forma cual que sea. Si usted no está dispuesto a eso, no se ponga en eso. Usted no es el líder del pueblo dominicano. Usted tiene que jugar para su equipo. Si usted no reconoce eso, entonces usted no es el líder. Y vuelvo y repito, la forma cual que sea. Significa que si para que mi hijo viva yo tengo que ahorcar el del otro, así es. Suena feo, pero es la realidad. Y es lo que todos los países desarrollados hacen. Porque tú puedes culpar a la CIA de hacer todos los desastres a nivel mundial y de haber abusado de todo el mundo. Pero de lo que tú no puedes acusarlo es de no ser patriota. Porque todos lo hacen en nombre de los Estados Unidos de América y por Estados Unidos de América, para que tenga una ventaja ese país. Y lo lograron, mijo. Un país de 230 millones duró muchísimo tiempo con una hegemonía económica a nivel mundial, por encima de países como China, que en esa época sobrepasaba los 1.000 millones de personas. No se justifica a nivel numérico. Eso significa que los tipos maniobraron sin límite para darle esa hegemonía a su país. Esa es la realidad de esto. A la gente no le gusta hablar de eso, pero es la verdad. Aquí esa gente se controlaba a través de la violencia. Y una vez intentaron salirse de ese control. ¿Y sabe cuándo fue eso? En los dos gobiernos consecutivos del PRD, Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco. ¿Tú quieres saber por qué Balaguer sometió a Jorge Blanco? Jorge Blanco venía de la oligarquía, venía de ese grupo de Santiago. No era un abogadito, era un abogado de élite que se hace presidente. Ya esa gente, ese grupo se pensó libre. Cuando vuelve Joaquín Balaguer al poder, se lo sometió para que entendieran que nunca se iban a salir de su control mientras él viviera. Que ese aparato no había manera de desmantelarlo. Por eso el único presidente, no estamos diciendo que no cometiera los actos por los cuales se le procesó, pero por eso el único es él. Y es la última expresión de esa estructura, antes de que fuera desmantelada, no destruida, post el ascenso de Leonel Fernández en 1996. Ahí fue que ese grupo dijo, bueno, y el viejo no puede volver y él no es inmortal. Y empezaron a hacer su pininito con la ley de reforma de la estructura pública
Y ya cuando Balaguer muere, es que esa gente se le va arriba al Estado y se desatan porque ya entendían que la estructura que lo controlaba a través de la violencia, vuelvo y te repito, miedo, es el método de control contra esa gente. A lo único que le temen, en realidad. Ahí fue que se desataron y se le fueron arriba y hoy tienen el control completo de la finanza pública. ¿Qué pudiera hacer un Leonel Fernández, por ejemplo, que sin duda será él y su hijo, serán los mayores perjudicados de esta sentencia del Tribunal Constitucional? ¿Qué pudieran hacer ellos para revertir o devolver el golpe? Pero déjame ponértelo de la siguiente forma. El primero que sabe, porque fue partícipe voluntario o involuntariamente, porque la realidad es que Leonel Fernández tampoco, que es el vivo ejemplo de lo que estamos hablando, tenía una estructura para resistir la fuerza de ese grupo. Por eso empezó a entregar el Estado por pedazo. Leonel Fernández, a pesar de haber subido con una estructura político-partidaria, la realidad era que no tenía fuerza. ¿Qué guardia tenían ellos? ¿Qué policía tenían ellos? ¿Cuál era el equipo? Militar, paramilitar, como tú lo quieras hablar. El problema que tuvo Leonel en su primer gobierno con el primer ministro de defensa que él nombró, me parece que Bautista Rojas Tabar, que Leonel nombró unos generales. Este cuento es bueno. Oigan esto, señores, en ese tiempo no había virales, no había Instagram, Facebook, TikTok, y oigan el show, señores. Leonel nombra a dos generales o hace generales a dos perfiles con los cuales Bautista Rojas Tabar tenía como problemas. Y Bautista entra a un consejo de seguridad, algo así, y dice de ante todo el mundo: si estos dos hombres están aquí y si el presidente nombra a estos dos hombres, yo me voy del cargo. Eso salió, eso fue público, noticia, un escándalo. En la noche, ese mismo día, Leonel Fernández improvisa un discurso televisado a toda la nación, porque ya se ha dicho primera plana que el ministro ha dicho que si Leonel le nombra a esos generales, él renuncia. Y Leonel ese mismo día en la noche convocó un discurso, Leonel de 42 años, diciendo, y le respondió, yo vi el video para quererme, pero es increíble, esto pasó. Si yo le acepto eso, Leonel, si yo le acepto eso, el que tiene que renunciar soy yo. Si yo le acepto eso a usted, el que tiene que irse para su casa al otro día soy yo. Y Bautista Rojas Tabar renunció al otro día. Un show. Pero al final, ¿dio o no dio el aparato económico? No lo cedió Leonel Fernández. ¿No desmanteló el Estado a nivel empresarial? Sí, sí lo hizo. Que fue la mal llamada privatización. Lo hizo. ¿Por qué? Capitalización. Porque no, capitalización se impone cuarto. Esa es otra que está de muñequito. Capitalización sin dinero. La parte privada con el 20% de las acciones, el Estado con un 80% pasaba a controlar la empresa. ¿Dónde tú has visto eso? Que un accionista con un 20% pase a mandar sobre los 80 restantes. Le entregó porque no tenía una estructura de fuerza. Los PLDistas, ¿de qué sabían? Mucha teoría y de agarrar y hablarte de esa teoría. Pero a nivel de fuerza estatal, ellos no tenían estructura. No la tenían. La fueron creando a lo largo del tiempo y tuvieron que utilizar reformista Guillermo Guzmán Fermín. ¿De dónde? Partido Reformista Social. Aristide Fernández Suco. Exactamente. Entonces tuvo que usar reformistas porque no la tenían. Y eso era una estructura político-partidaria vieja. Imagínate un candidato nuevecito sin estructura. ¿Qué van a hacer con él? Pero el mismo Luis tuvo que poner de ministro de defensa a Diamorfa. Y tú te preguntarás, pero es que no había un solo guardia que esta gente conocieran, que pudiera hacer el trabajo, que estuviera más actualizado. No. Esa es la respuesta. No. No lo hizo por un favor con Hipólito. Y eso es que Hipólito y Danilo son la misma estructura. Tú puedes buscar la foto de los guardias de ellos, son un solo grupo. Tú tienes que estar claro en eso. Cuando tú hablas de Danilo y de Hipólito, tú estás hablando de la misma cosa. Y no porque sean iguales, sino porque son el mismo grupo. Y yo te lo he dicho varias veces. Paulino Sen, cuando Paulino Sen era el ministro de Defensa
De Amorfa se pasaba el día allá. Cuando lo fue de Amorfa, Pablo Inocente se pasaba el día allá. Eso es así de simple, son la misma cosa. Pero no había otro. Dentro de todo el Ejército Nacional no había otro. Ellos no tienen a nadie. Y estamos hablando de un partido que tiene décadas en funcionamiento, que se supone que es una estructura. Pero no es una estructura per se, no tiene fuerza. Tú no ves que esos muchachos están de muchachos demandados de ese empresariado. Tú has visto que un ministerio lo controla una parte privada. Pues eso es lo que el mismo Ministerio de Turismo lo controla Fran Rainieri. Celso ellos hicieron un consejo que estaba al principio Celso Marrancini, la hija de Fran Rainieri, y ¿quién era el otro? Bueno, David Collado, no me acuerdo cuál era la tercera persona. Entonces, tú no tienes un Estado, tú tienes un control privado directo sobre los ministerios. Hasta la misma policía le pusieron un fideicomiso privado. ¿Quién es el padrino de la policía ahora? El CONEP. Busca CONEP y policía en internet para que tú veas todas las fotos. Ya hasta la policía la controlan directamente ellos por lo económico. Si uno le da la gana, no hay pago. Entonces, tú vas a subir con qué estructura, quitarle eso a la fuerza de esa gente. Pues no te lo van a dar los jueces. ¿Quién tú crees que lo pone? ¿Tú sabes dónde estaba Luis Henry Molina antes de parar Eso lo sabemos. como juez de la Suprema Corte de Justicia? El porrista de Danilo. Lo sabemos. No es de Danilo, es el error de la gente. La gente quiere politizarlo todo y no mira hacia arriba. Luis Henry Molina pasó a formar parte del Consejo Nacional de Competitividad en su formación por el cargo que desempeñaba, que era del Centro de Exportaciones, etcétera, etcétera. Nunca me acuerdo del nombre de esa institución, ya estoy viejo. La cosa es que cuando eso se conforma, Luis Henry Molina era parte de eso. Ahí es que Luis Henry Molina se codea con el grupo empresarial que manda aquí. Luego, ellos quieren ejecutar su proyecto de las ciudades judiciales, que Marianito Germán no se le iba a aprobar nunca. Porque Marianito es abogado de verdad, Marianito es procesalista. Marianito sabe que tú pones todos los palacios de justicia de una región en un sitio, es una estupidez. Porque le queda más bien que el diablo al que vive al lado, pero al que vive del otro lado de la circunscripción, tú le estás negando la justicia. ¿Y cómo se resuelve eso? O no esa dificultad, ¿cómo se resuelve? O regando los tribunales, como estaba previsto desde la Suprema Corte de Jorge Subero Isa. Dijo que hacían falta 200 y pico de tribunales, y era verdad, para que la justicia fuera asequible. Pero si la justicia está del otro lado de la provincia, no es asequible. Que el concepto de la ciudad de la justicia es contraproducente. Claro. O sea, concentrarlo todo en una urbe destinada para eso. Claro, porque va a tener un solo sitio. Pero además también es un peligro de seguridad, porque si tú pones las cárceles junto con los tribunales y demás, en algún punto a algún loco se le va a ocurrir así hacer una estampida. Estamos libres. Pero fíjate, vamos a arrancar para el tribunal a quemarlo. Pero fíjate en esto. El concepto de las megaconstrucciones, ¿de quién tú crees que es la idea? Es de ese grupo. Por eso es que ante la negativa... Iban a hacer eso porque dejaba más dinero hacer ciudad de la justicia. No lo están haciendo. Lo están haciendo. Porque deja más dinero. Claro, a nivel de construcciones. Hay una que lo está manejando la compañía de ingenieros de RISEC, que el líder de esa compañía... ¿Y Malespín está ahí también? Debe de estar, mijo, porque son muchas. Son varias. La primera la está haciendo los RISEC, cuyos dos primos hermanos están en el Consejo de Competitividad, o fueron juramentados en el 2017, que son Héctor y Samir RISEC. Y la otra, ¿quién tú crees que la está haciendo? Manuelito Estrella. Entonces, todos estaban juntos en el Consejo Nacional de Competitividad. ¿Tú te crees que el concepto de ciudad judicial fue una idea de Luis Henry Molina? Nunca en la vida. A Luis Henry Molina lo ponen en la Suprema Corte en el 2019, ese grupo, para poder llevar a cabo el proyecto, porque él tiene que firmarlo, él tiene que hacer requerimientos. No es porque él era panita de Danilo, perdón. Por eso Luis coge el poder y él sigue tranquilo, sin problema. No lo puede quitar. Por eso es Paliza dijo que sí, que esa era la mejor. Mayor. Paliza dijo que esa era la mejor corte que se había confirmado en el 2019. ¿Por qué? Un PRMista diría eso de un gobierno que ellos viven atacando. Porque el jefe de todo, que es el grupo empresarial, dijo que ese era el hombre que iba para poder llevar a cabo los proyectos. Y la idea es una ciudad judicial por cada una de las circunscripciones. ¿Cuántas provincias hay en República Dominicana? 30 y pico, manito. 30 ciudades judiciales. Contraproducente para la administración de justicia. Increíblemente bueno para el bolsillo empresarial.
Igual que el metro. El metro, el tren metropolitano, era monorriel del Gran Santo Domingo. Tú lo puedes ver. Luis, en su discurso de los 100 años, ahí está el video, anunció que se iba a hacer como la solución vial un monorriel que iba desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte, o sea, la provincia de Santo Domingo Oeste iba a tener acceso a ese sistema de transporte masivo hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas. Ya en la parte final. Lo coge ese grupo y ahora se volvió tren metropolitano, no es un monorriel. Y ahora va desde el Olímpico hasta el aeropuerto. O sea, sacaron de cuajo la mitad del Gran Santo Domingo para tener que hacer otro proyecto. Y aumentaron la tunelación de 1 punto y pico de kilómetros a casi 8. Y en vez de ser un monorriel, es el mismo metro, en los mismos vagones. Modelo Metrópoli 9000, que como se lo descubrimos, están haciendo un allante de que pusieron una comisión a supervisar los trabajos. Y 2 de los miembros de esa comisión son ex miembros de la comisión que dijo que sí, que había que renegociar la concesión de Aerodom. Dime. Entonces, ¿quién tú crees que manda aquí? Pero los cielos abiertos, por Dios. El contrato de cielo abierto es un contrato aeronáutico. Busca la comisión, quiénes fueron los que le integraron en representación. Fran Rainieri está ahí. Fran Rainieri, empresario todo, David Collado, todos los empresarios. ¿Y cuántos técnicos aeronáuticos había en esa comisión? Cuéntalo. Entonces tú me vas a decir a mí que el grueso de una comisión que va a firmar por el Estado Dominicano un acuerdo aeronáutico, en lugar de estar conformado por técnicos aeronáuticos, está conformado por empresarios. Entonces, ¿quién es que manda? Ok, vamos a ver. ¿Quiénes se juntaron entonces a definir lo que sería ese golpe del Tribunal Constitucional a, por ejemplo, un Leonel, un Danilo y cualquier figura clásica que tenga mínimamente una esperanza de, pero sobre todo Leonel, el mismo Leonel que fue protegido por ellos en el 2012 para que Danilo no lo metiera preso? Sigue siendo protegido porque la solicitud de investigación está ahí, eso está activo. Pero bueno, ¿quiénes se juntaron? Pepín Corripio, Fran Rainieri, Juan Bocchini. ¿Quiénes se juntaron a definir eso? Todos funcionan como bloque. Si tú no mantienes el espectáculo de que esto es una democracia, tú vas a tener un pueblo pero bastante eso que airado. tú estás diciendo tuvo que partir de una reunión entre unos cuantos empresarios. Claro, y yo te pregunto a ti, ¿cuáles son tus sospechosos habituales? Todos. Un día X se reunieron Manuel, o de que una mañana de un destemplado domingo, de una apacible semana del mes de febrero, se juntaron en su buen ánimo Manuel Estrella, Manuel Corripio, Juan Bocchini, Fran Rainieri. Los Bocchini tienen desde Lili en este juego y han sobrevivido a todo, hasta la compra de los terrenos de Sanssouci. No se aclaró eso nunca, si lo pagaron, si no lo pagaron, cómo fue que lo pagaron. Hay un arbitraje que lo condenó a $30 millones y no se sabe si pagaron el arbitraje tampoco, o si hicieron como se dice, que pagaron con el solar, devolviendo el solar de Sanssouci, que ellos nunca pagaron. Se dice, no hay un documento que lo confirme. Si tú hablas de los Bonetti, estamos hablando de era de Trujillo, 90 años jugando este juego, 3 generaciones, manito. Si tú hablas de Manuel Estrella, aunque es un nuevo rico, como le decimos nosotros aquí, se ha manejado bastante bien porque ha estado en todas. Desde que inició con Leonel Fernández, ha pasado por todos los sitios. Pero me dicen que ya él tenía su helicóptero privado en la época de Balaguer. Ajá. Me dicen eso. ¿Y dónde está eso? Me dicen eso. ¿Tú conociste al consorcio Estrella como algo grande antes del PLD? No sé. Llegar al poder. Porque yo eso no lo recuerdo. ¿Dónde estaba? Que tenía su helicóptero y que era rico ya en tiempos de Balaguer. No. ¿Y de dónde salió eso? Grupo Estrella sale ahora. ¿De dónde sale eso? No. Le fue bien con Hipólito también. Es lo que te digo. O sea, Manuelito Estrella se ha manejado bastante bien. Entonces, si tú me dices a mí quién, es el grupo. Porque ellos se mueven como bloque desde hace muchísimo tiempo. Es que este es un grupo que no se puede señalar uno con otro. Ellos sí se hacen maldades por atrás.
porque el interés de ellos es el dinero. Si se pueden tumbar un proyecto, bueno, para que tú entiendas. El tren metropolitano, la tunelación, se dividió en tres fases para que 3 compañías diferentes la manejaran. Y tú te preguntarás, ¿pero y por qué? Si tú vas a una licitación y tú eliges una compañía como la que tiene la mejor tecnología y el mejor récord en cuanto a realización de obra, ¿por qué tú, en lugar de dárselo a esa compañía sola para que te haga el túnel entero con la mayor calidad posible, lo divide en 3 pedazos? Para que todo coman, para que todo piquen. Bueno, no se diga más, Remberto Pichardo, esto tiene que salir hoy mismo. Así que gracias a ustedes por permanecer hasta la parte final de esta reveladora conversación con Remberto acá en Impolíticamente Correcto. Los que no se han suscrito pueden hacerlo, activar la campana, compartir, comentar, dar like en pie. Hasta el próximo. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento, así que emprendedores, estudiantes, universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla, ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche. Resorte Media.